Lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Continuamos con la unidad 8, semana 2. Anticipación. Dice, actividad 1. Leemos y resolvemos en el cuaderno. Canto nacional. Leamos la lectura. Dice, la visión de una tierra con la explotación abolida. Repartida la riqueza nacional, todos por igual. El Producto Nacional Bruto, toditos por igual. Nicaragua sin Guardia Nacional. Veo el nuevo día. Una tierra sin terror, sin tiranía dinastía. Canta, canta, sanate clarinero. Ni porrioceros, ni prostitución, ni políticos. Claro, no hay libertad mientras haya ricos. Mientras haya libertad de explotar a otro. Libertad de robarle a los demás. Mientras haya clases, no hay libertad. No hemos nacido para ser peones ni para ser patrones, sino para ser hermanos, sino para ser hermanos. Hemos nacido. Capitalismo, ¿qué otra cosa que compra-venta de gente? Vengan, vamos a arrancar los cercos de alambres, compañeros. Ruptura con el paso. Es que no era nuestro este pasado. Los que quieren seguir explotando la casa de... bueno, no vamos a decir la palabra porque es mala y aún en la red la prohíbe. Es la señora de las 5 letras. Por Ernesto Cardenal. Analizamos el poema. ¿Cuál es la relación que existe entre el título del canto nacional del poema y el contenido? Explicamos. El poema habla sobre la visión de un futuro mejor para Nicaragua, donde todos tengan igualdad, no haya una explotación ni pobreza. El título se relaciona con el contenido porque expresa un deseo de libertad y justicia para el país. Es como una añoranza que se desea en ese país. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de injusticias sociales se menciona en el poema? Explicamos. Desigualdad económica, explotación laboral al obrero, violencia y opresión por parte de las autoridades, falta de libertad, condiciones de vida indignas, crítica al capitalismo, corrupción, robo al Estado. El poema hace referencia a la realidad de Nicaragua. Estas referencias son aplicables a toda la Latinoamérica, explicamos. En mi opinión, sí, porque la crítica en sí no es para Nicaragua, sino para todos aquellos países donde su sistema de gobierno predomina el capitalismo, que es la que le causa daño a todos los habitantes, no importando el país. Así que esto aplica para todo. Continuamos. Vamos con la lectura de textos literarios. Bueno, Gualala es un lugar imaginario, según las leyendas aztecas y mayas. El lugar es como un lugar que aparece y desaparece. Vale. En la lectura comienza hablando la autora, luego pasa a ser los personajes protagonistas. Cuando habla la autora, la narración es omnisciente. Cuando hablan los personajes, es una narración protagonista. En este caso va Don José y Rafael. Comienza hablando la autora. Lámpara sobre el escritorio de Don José. Era la única iluminación en el estudio. Frente al anciano, acomodado sobre un sillón desvencijado. Bajo la ventana, Melisanda y Rafael lo escuchan tomando sorbos del café, humeando. Humeantes preparados por Mercedes, pequeños insectos. Revolotean incesantes atraídos por la luz. Las palabras flotan en el murmullo del río. Comienza hablando don José. Parece que unos señores que van huyendo de la dictadura de algún país. Quien piense que la soledad es la ingrata retribución de aquel que se escoge una vida de contemplación y estudio, está equivocado. Mi vida ha estado siempre plena de gente, pensadores, escritores, personajes de la literatura. Me han acompañado tan sólidamente como si estuvieran a mi lado en carne y hueso. Ya, ya es como un trauma, como visión. Hubo una época que estos seres se posicionaron con tal fuerza de mi imaginación que oí atando junto a Odiseo o Ulises, ¿verdad?, al mástil del barco, el enloquecedor canto de la sirena, o sea, el ataque de las sirenas a Ulises, y vi desde un recodo del cuarto de Edipo el suicidio desesperado de Yocasta. Recuerda que todo esto son mitos griegos sobre alucinaciones en las que hablaba Mr. Dalloway y Mr. Ramsay, los señores, Mr. en español. Pasaba noches conversando con
con Cervantes y Borges sobre la posibilidad de que alguien reescribiera el Quijote. O sea, como que no le gustaba, muy loco, sin jamás haberlo leído. Mi fantasía me llevaron a salir en un búsqueda de los molinos de viento. Me uní a un grupo de poetas que, recurriendo a las posibilidades de la imaginación, de la mitología, hasta buscar de qué está hablando don José, acumulada de la experiencia colectiva encontrada en la literatura humanista y y en la poesía de todos los tiempos. Se proponía crear un modelo de sociedad totalmente nuevo y revolucionario, provista de cuánta literatura utopista. Utopista significa un mundo perfecto. A eso se refiere la literatura utopista, un mundo perfecto donde hay paz. Pudimos acumular, nos dimos a la tarea de linear modelos y desarrollo incontables, simulaciones especulando con esta o aquella alternativa. Aún no han llegado a Aguas Lala, todavía están, pero creo que están en planes de huir. Apenas dormíamos abotagados por el humo de los fumadores y los vapores etílicos de los que no podían pensar sin una buena dosis de alcohol en la sangre. No era fácil darle rienda suelta a un grupo de poetas y luego esperar que se comportaran como fríos sociólogos, sonrió don José. Esta célula social, propuso Ernesto, tendría que desarrollarse en un ambiente estéril. Bueno, creo que aquí está hablando Ernesto, según entiendo. Un vacío que debía por un tiempo no cuantificable prescindir de la tentación de multiplicarse. Ernesto nos habló de un sitio en el norte del país. No, todavía sigue hablando don José, no. Él está comentando lo que le contó Ernesto. El norte del país nos describió su grandeza natural, el arroyo que los atravesaba, las montañas circundantes que crecían alrededor de las selvas tropicales. Magnífica. Era sitio donde los sueños adquirían textura vivida y fantástica durante una de las noches. Él pernoctó allí, soñó con una ciudad plateada, Guaslala. O sea que ahí Ernesto vio Guaslala. Aparecía deslumbrante y reluciente sobre los troncos viejos y monumentales de los ceibos. Decidimos que su sueño era visionario hacia Guaslala. Debíamos dirigirnos lo antes posible, si es que no queríamos terminar en alguna mazmorra, torturado salvaje o asesinado desde el río. Mi mujer, a quien no veía desde el golpe de estado, me mandó razón a la ciudad. Debía marcharme. Ella me alcanzaría por su cuenta. Luego el viaje hacia Guaslala tomó una semana. El sitio era espectacular. La confusión de diversos paisajes facilitaba un extraño y único fenómeno climatológico. Se podía pasar del clima cálido al clima templado a través de un corredor donde se molina amoniaba el viento. En el valle templado estableció la comunidad. La extensión de esta la demarcaban cuatro ceibos gigantescos. Construimos, vi- construimos, vi- mm, construimos viviendas, abrimos senderos. ¿Cómo podemos transmitirle la expresión de esos días aliados de la persecución? Yo construí una pequeña vivienda en los márgenes del arroyo para no añorar el susurro del agua. El arroyo de Guaslala era para mí el paraíso terrenal. Puedo decir plenamente a Equinobo Carne que esos días fui plenamente feliz. Cuando salí a buscar a mi mujer, ya, ya Guaslala había logrado disponernos para la vida cotidiana. O sea, querían irse a vivir con Guaslala, aquí el personaje. Pero que aquí no estoy entendiendo si está hablando don José o está hablando todavía Ernesto. Pero Ernesto es parte del relato de don José, pero sigamos leyendo. Cuando salí a buscar a mi mujer, ya en Guaslala la habíamos logrado disponer para la vida cotidiana. Nuestra huerta empezaba a dar frutos, nuestra granja se multiplicaba, los talleres estaban funcionando, así como nuestra pequeña escuela. Vivíamos en un estado de paz inefable, rodeado de los ceibos. Muchas veces he pensado que la duda y los
temores conspiraban contra mí y lo tornaron, dice, inaccesible ante mis ojos. Lo cierto es que cuando intenté regresar, nunca más pude visibilizarla, nunca más pude encontrar los árboles, los ceibos, hasta los árboles desaparecieron, hermano, todo lo que vio, ni los atardeceres que se convertían en remolinos en el corredor de los vientos. Rafael se quedó en suspenso esperando a que el anciano continuara, pero se atrevió a decir cómo es que, sabiendo la ubicación exacta, nunca pudo llegar hasta allí. Sí, pues sí, el que llegó a Guaslala no fue don José, sino fue Ernesto. Don José está contando el relato de Ernesto. Porque aquí intervino Rafael. ¿Va? Llegué a, va, llegué a lo que debió ser la ubicación exacta, pero el lugar ya no existía. Gualala había desaparecido. Fueron los ceibos, me dijo, los ceibos se la llevaron. En su mitología, que proviene de las raíces mayas y aztecas. La ceiba es un árbol sagrado que sostiene el mundo. Si desaparece la ceiba, el mundo que sostiene desaparece con ella. Pero hay personas en el interior del país que afirman haberla visto, ¿verdad? Preguntó Rafael. Aquí ya comienza a hablar Rafael. Hay relatos de viajeros que afirman haber visto un día o dos aguas Lala, solo para luego, usualmente al despertar, haberse encontrado solo, solo en un paisaje distinto. Don José guardó silencio, se puso la boina y apretó los ojos cansado. Guaslala se convirtió en una leyenda nacional. Intervino Melisanda y levantándose y mirando por la ventana un lugar inalcanzable. Continuaba. Explicamos en qué momento la autora utiliza diferentes narradores y las técnicas narrativas en el relato. Ejemplificamos. Explicamos la mezcla de realidad con ficción que utiliza la autora. Bueno, comenzamos a contestar las preguntas de un solo. La número uno dice, la literal A. Explicamos en qué momento la autora utiliza diferentes narradores y técnicas narrativas en el relato. Ejemplificamos. La autora inicia el relato con un narrador omnisciente. Después don José continúa el relato pasando a un narrador protagonista. En algunos momentos Rafael se convierte en narrador. Afirman, me dijo. Por otro lado, la autora utiliza la técnica del flash forward. Bueno, si buscan esta palabra de flash forward en internet, el nombre de una película le va a tirar, pero no pónganle técnica y le va a decir la definición. Al hablar de la juventud del abuelo de Melisandre, en este momento la autora introduce un nivel narrativo al pasar a otra historia. Sí, porque prácticamente encontramos que don José está contando la historia de Ernesto. Yo creí que don José había vivido esto, no, pero es Ernesto el que está viviendo. El relato de Ernesto está contando don José. Explicamos la mezcla de realidad con ficción que utiliza la autora. La autora hace mención de una dictadura que vivieron los personajes reflejados en la realidad que vivía ella. Además menciona que como don José debió separarse de su familia y esconderse de esa dictadura, todo esto dentro de un ambiente ficcional y la creación de Guaslala como una utopía en algunos poetas. ¿Cuál es la mención que hace la autora a la cultura precolombina latinoamericana? Explicamos. Va. Dentro del relato, don José menciona que Guaslala desapareció por la leyenda de los pueblos aztecas y maya en la cual el mundo, que es sostenido por un ceibo, desaparece con él. Interpretamos el significado del siguiente enunciado. Mi vida ha estado siempre plena de gente, pensadores, escritores y personajes de la literatura. Me han acompañado tan sólidamente como si estuvieran a mi lado en carne y hueso. Don José menciona esta palabra para hacer énfasis en el efecto que produce la lectura en una persona, ya que la lectura permite conocer un mundo, viajar a otros continentes, conversar con personas y personas de otras épocas, por lo que él, al ser poeta, siempre estuvo acompañado de las grandes obras de la literatura. El escritor Eduardo Galeano expresa lo siguiente en un poema. La utopía está en el horizonte, camino de dos pasos. Ella se aleja
2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Explicamos la relación de esta cita con el fragmento de Waslala. Nos queda, nos queda así. Va. Debido a la realidad que vivía a la autora, ella plasma en su libro un mundo utópico, no solamente de características naturales, sino también en la forma de relacionarse. Waslala representa la utopía ya que el lugar perfecto es con condiciones climáticas favorecedoras, con un sistema social que debía ser una célula. Muchas intentaron encontrarla, ojalá pese a ser encontrada, las personas insistieron en mantener viva su recuerdo y continúan su búsqueda. Vamos con la última, la literal F. Al continuar la lectura de la obra, la autora menciona lo siguiente. Otro régimen más reciente decretó la muerte de Gualala, prohibieron toda mención del nombre y condenaron a cárcel a quienes la buscaban. ¿Por qué creemos que habrá sucedido eso? Esto va, eso es esto. Bueno, creemos que habrá pasado por lo siguiente. Pues Guaslala representaba un mundo de paz donde todos quieren vivir. Se les prohibió mencionarlo porque hacía notar que el gobierno actual era un mundo tirano y metían a la cárcel a que la buscaran porque tenían miedo que la encontraran y todos huyeran hacia ese lugar dejando a la patria sola. Imagino que es la idea. Vale, continuamos con la siguiente lectura. Hoy vamos con demasiados héroes. Consolidación, actividad, 3 en pares, leemos y resolvemos. Comenzamos con la lectura. Demasiados héroes. Una vez, el psicólogo del colegio le pidió a Mateo que escribiera un perfil de su padre. Él lo tituló Retrato de un desconocido. Y esto fue lo que puso. Me llamo Mateo Iribarren y no sé mucho de mi padre. Sé que se llama Ramón Iribarren y que le dicen Forcas. A la perra que tuvimos por For- que tuvimos con Forca, él la bautizó como Malvina, la suegra de María Mercedes, como las islas por las que se estaban dando en las muelas los argentinos contra los ingleses. Es- Eso era lo de mi padre, el conflicto político y la lucha de las clases. Ramón Iribarren se fue de casa cuando yo tenía 2 años y medio. Está en la Argentina, me decían mi abuela y mi tía y mi madre. Un año después me mandó su última carta y nunca más volví a saber de él. Mi abuela me cuenta que cuando él desapareció empecé a detestar las verduras y me volví miedoso a la oscuridad. A la oscuridad. Ya lo superé, al menos lo de la oscuridad, aunque todavía antes de dormir me tranco con una silla la puerta del closet, porque nunca se sabe qué puede salir de ahí. Cuando todo esté negro, para imaginarme a mi padre pienso en personajes de la televisión, como el poderoso venado del rey de cuernos enormes, que aparece al final de la película Bambi. ¿Y por qué no si todo el mundo tiene derecho a pensar que su padre es un buen tipo? Lo que pasa es que Ramón no pertenece al mundo de lo real y hablar de él es como pintar un fantasma. Con mucho cuidado. Voy coleccionando los comentarios de las personas que lo conocieron y con eso armo un collaje en el que aparece su figura. Cuando todo eso me hace doler la cabeza, vuelvo a pensar en el rey de los venados. Y es así más fácil, uno puede permitirse ese tipo de cosas cuando su padre es un animal. De todas, de toda- de todas maneras, la imagen que tengo de mi padre es bastante buena a las características que le adjudican mis tíos y tías. Ahora se añade que Ramón fue una especie de superhéroe de la guerra contra la dictadura y yo, que soy fanático de los mitos griegos, me lo imagino encadenado a una roca como Prometeo. Bueno, gimiendo desesperado por venir a verme. Luego, me imagino a mí mismo, ya de 18 años, cumplido, igualmente heroico y con la espalda del toro como la suya, yendo a la Argentina a rescatarlo. ¡Ay, qué bonito! Laura Restrepo. Resolvemos el cuaderno y socializamos con la clase.
Anotamos, agarramos nuestro cuaderno diario, anotamos las preguntas y las respondemos. Dice la primera pregunta. Explicamos la mención a la mitología griega que hace tanto el texto de Guaslala como el texto de Laura Restrepo. Tanto Gioconda Belli como Laura Restrepo en sus textos hacen uso de la mitología con el propósito de enriquecer su narrativa, pero en ambos casos lo hace para presentar un momento que atraviesan los personajes. En el caso de Don José, como un trama donde los personajes como Ulises y Yocasta de Edipo Rey se apoderan de su imaginación, mientras que en el caso de Mateo, para tranquilidad ante la pérdida de su padre, él se imagina que está encadenado como un Prometeo y por eso no lo ha ido a visitar. Explicamos la relación del fragmento con la realidad latinoamericana. La relación que tiene el texto con la realidad latinoamericana es que hay muchos que no viven, no conocen a sus padres por una o cualquier razón. Solo oyen comentarios, tu padre fue esto, él era así. Como sucedió con Mateo, el cual su abuela le cuenta que fue un héroe. También en el hecho de que Mateo desea saber de su padre, él lo mismo que viven muchos en Latinoamérica, pero no lo logran porque, bueno, no saben dónde está exactamente. Desea saber de su padre, pero no sabe exactamente dónde estaba. Va, continuamos. Va. Interpretamos el significado del siguiente enunciado. Ya lo superé, al menos lo de la oscuridad. Aunque todavía antes de dormirme, tranco con una silla la puerta del closet, porque nunca se sabe qué puede salir de ahí cuando todo esté negro, va. Un monsterín va a salir ahí. Podemos pensar que la oscuridad Mateo la relaciona con la ausencia de su padre, y eso daba mucho miedo. Él dice que eso ya lo superó, pero tranca la puerta del closet. En mi opinión, creo que eso es una secuela del miedo que lo ha encasillado ahí, pero con otras expectativas de que algo salga ahí, pero con ganas de asustarlo, los cuales podían ser malas noticias de su padre, pues le han hecho creer que está en Argentina. Le han hecho creer que está en Argentina, pero podría, si al año ya no le escribió, es porque posiblemente ya no esté, ya haya fallecido. Valoramos críticamente la descripción que hace Mateo de su padre. Esta descripción que hace Mateo de su padre es un aporte moral a la sociedad, porque a pesar de que Ramón se fue, lo ha dejado abandonado, Mateo no odia a su padre, tiene buenas expectativas de él, llamándolo y pensando que es un héroe, porque fuera otro, tendría raíces de amargura en contra de él, destilando odio hacia la imagen de su padre. Los tres textos leídos esta semana poseen un tema en común, el compromiso social. Explicamos. En los tres textos leídos, los autores denuncian las tiranías vividas en los países, como las dictaduras, como lo gobiernan. Las personas no aguantan y desean huir. Ante eso, el compromiso de los autores es que se cambie y termine para que todos sean felices. Continuamos. Hoy vamos con el siguiente texto, que está algo chistoso, pero es la realidad de todos los tiempos. Actividad 4 de forma individual. Leo el siguiente fragmento. La novena. La- el perro, si no fuera porque decidió cruzar la calle justo cuando venían los pacos, o sea, la policía, con las bombas lacrimógenas y la manguera, con sus feroces chorros de agua. Si el, mu- si el muy huevón hubiera elegido otro minuto, un instante previo, una hora antes, si no hubiese dejado arrastrar por la sorpresa, el miedo y el desconcierto de las piedras que caían sobre su pobre lomo, no hubiera sentido el impulso de cruzar la alameda en ese preciso momento, el mismo exacto en que corría yo, desesperado, con una manga de pacos persiguiéndome, y yo rogándole a mi piernas que mantuvieran su fuerza, que tomaran más velocidad. Cuando mis piernas deciden hacerme caso, me tropiezo con el perro y los dos caemos como una sola masa compacta e invisible. Las patas del perro enredadas entre las mías, nuestras caras confundidas en mojada, babosa, como si nos hubiesen tirado desde la altura de una encomienda, que por su propia velocidad decaía, da contra la tierra como un enorme
fogonazo. Y ¡zas! A la alameda estaba vacía, solo el perro y yo botados en la calle, y los pacos culiacos acercándose gustosos a su botín. Al perro lo dejaron tirado y a mí me llevaron preso. Bueno, Marcela Serrano dice, diseño un organizador gráfico, extraigo las características de la literatura latinoamericana contemporánea que he identificado en los textos leídos y organizo en el esquema. Vamos a tomar las 4 lecturas que hemos hecho esta semana y las anotamos. ¿Cuáles hemos leído? Leímos El Canto Nacional de Ernesto Cardenal, Guaslala de Gioconda Belli, Demasiados Héroes de Laura Restrepo y la novena de Marcela Serrano. Las características que le encontramos, las vamos a hacer así el cuadro. Características de la literatura latinoamericana contemporánea. Ponemos el nombre de las obras que acabo de leer. Son 4. La característica que le llamamos el canto nacional de Ernesto Cardenal, la violencia y el realismo social. De Guaslala de Tioconda, tradiciones y costumbres. Como que, acuérdense que está hablando de una leyenda. También habla del militarismo, por eso andaban huyendo Ernesto. Demasiados héroes de Laura Repredo. Ahí nos habla de la guerra y realismo social, a un niño abandonado por su padre. La novena de Marcela Rem. Ahí habla de militarismo, vida urbana, realismo social. Encontraron al pobre Bolo y se lo llevaron preso. Bueno, con eso damos fin. Ahí nos dice activa en casa, leo y analizo un fragmento de una obra latinoamericana contemporánea. Analizo las características y el contenido para compartirlo con la clase. Bueno, que podrían ser estas mismas o podemos leer otra. Y analizamos las características. ¿Cuáles que las características se las pusimos la semana pasada, en la semana anterior, en el video anterior, de la semana 1? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.